Como les dije, el primer expositor es el doctor Fernando Egaña, un intelectual venezolano que ha ocupado cargos en la administración del presidente Caldera. Es una persona que tiene estudios en Harvard y que está muy preocupado por Latinoamérica y adicionalmente por los hechos que ocurren obviamente en su país natal, Venezuela. Fernando, por favor. Bueno, una vez más quisiera agradecer muy cordialmente a PEDE, en particular a su presidente Roberto Troncoso, por la invitación a este evento de CABE 2003. Un saludo también a su presidente Temístocles Rojas. La verdad es que como venezolano es muy gratificante venir a Panamá, porque además cada vez que uno viene uno encuentra cosas nuevas, cosas distintas, un empuje, una intensidad, un dinamismo que es muy auspicioso y que también como venezolano es esperanzador. Y además tengo el privilegio o la suerte de hacer esta exposición en el panel que ha suscitado mayor expectativa, porque está integrado por figuras políticas muy reconocidas, por servidores públicos, por hombres de Estado de conocimiento general, no solamente en Panamá, sino mucho más allá de sus fronteras. Y un saludo muy especial también al coordinador de este panel, mi apreciado amigo, expresidente de la organización, Rubén Castillo Gil. El tema de la exposición es el de la democracia participativa, los partidos políticos y la participación ciudadana. Y quisiera comenzar con una advertencia, sí, una advertencia. En cierta manera ya planteada anoche en la estupenda conferencia del doctor Jarquín. Esa advertencia es la siguiente: no se debe contraponer el concepto, el principio de la democracia participativa al de la democracia representativa. No se debe caer en la tentación de considerar que la democracia participativa es una etapa que supera, que cancela o que sustituye a la democracia representativa. Esa tentación existe por una razón hasta cierto punto comprensible, que no necesariamente es justificable. Esa razón comprensible es que se suele equivaler a la democracia representativa con lo establecido, de cierta manera con lo congelado, con lo que necesita renovación. Y por lo tanto se tiende también a equivaler a la democracia participativa con lo nuevo, con la renovación, con el cambio que va a agilizar y a oxigenar la vida, la gobernabilidad, la política y la democracia. Créanme que se trata de un error, y de un error que se puede pagar en términos no solamente dramáticos y hasta trágicos, sino históricos. Y es un error por muchas razones, pero fundamentalmente por tres. La primera de ellas, porque sin democracia representativa no hay democracia, punto. La democracia representativa es la sustancia de la democracia, es la condición necesaria para que pueda haber democracia. Sin ella no hay democracia y por lo tanto tampoco puede haber democracia participativa. Segundo lugar, porque la democracia participativa no es sustitutiva de la democracia representativa, es complementaria. No la cancela, sino que la amplía. No la sustituye, sino que la desarrolla. Entonces es fundamental la vitalidad y la salud de la democracia representativa para que la democracia participativa a su vez pueda tener florecimiento, pueda producir los frutos que está llamada a producir. Y en tercer lugar,
Porque si se cae en la tentación de pensar que la democracia participativa deja atrás, como un anacronismo, a la democracia representativa, lo más seguro que va a ocurrir es que se va a terminar configurando un despotismo en nombre de la participación popular. La democracia participativa sin democracia representativa no es democracia, sino suele ser enmascaramiento de la democracia, despotismo disfrazado de democracia o neodictadura, que es una dictadura revestida de las formas democráticas. Yo quisiera hablarles un poco, no mucho, de una situación histórica que refleja de muchas maneras lo que acabo de señalar. Y esa situación histórica es la situación de mi país, de Venezuela, especialmente de la Venezuela del siglo XXI. Oficialmente, el régimen político que impera en Venezuela es el de una democracia participativa y protagónica. Ese es el término oficial que denomina a nuestro sistema político, democracia participativa y protagónica. Por supuesto que mucha gente se pregunta si es una democracia participativa de un solo protagonista o ha sido una democracia participativa de un solo protagonista. Pero nosotros caímos en la tentación a finales del siglo XX y hemos continuado en ella en el siglo XXI de considerar que la democracia participativa es una etapa superior de la democracia representativa. Y en la Constitución de 1999 se eliminó toda referencia al principio representativo de gobierno. Eso no significó que se destruyera jurídicamente los conceptos básicos de la democracia representativa, pero toda referencia formal a la democracia representativa ha sido execrada del lenguaje jurídico y político oficial de mi país. Mucho más allá, la propia Constitución prohibió el financiamiento público a los partidos políticos, considerando que esto era una rémora propia de la democracia representativa. Pero mucho más allá, el principio de que la soberanía popular se ejerce a través del sufragio ha sido progresivamente sustituido por otro principio, que es el del poder constituyente originario y permanente. Es más, en el proyecto de reforma constitucional desaprobado en referendo en el año 2007, pero incorporado a la legalidad por otras vías, se planteó como una de sus disposiciones, entre comillas, innovadoras, que en adelante la soberanía popular no sería ejercida a través del sufragio, sino que estaría encarnada en un nuevo poder del Estado llamado el poder popular. Y el poder popular es el agregado de un conjunto de instancias, organismos, instituciones, condicionados por el Estado, autorizados por el Estado, lo que en un estado de concentración de poder significa condicionados y autorizados por el personalismo político. Ese poder popular, ese llamado poder popular, como fundamento de la democracia participativa, no es más, lamentablemente, que la dimensión del poder personalista o el pretexto, la excusa institucional para el ejercicio de un poder personalista, arbitrario y despótico. Y todo eso ha sido posible, entre otras razones, porque se cayó en la tentación de considerar que la democracia participativa cancelaba la democracia representativa. Si se minan los fundamentos de la democracia representativa, que es la armadura democrática de un Estado, vale decir, la representación a través del sufragio, el pluralismo político, la importancia capital de los partidos políticos como las instituciones sobre las cuales tiene que asentarse la representación política de la sociedad, la separación de poderes, el respeto por el Estado de Derecho,
el principio de gobierno alternativo y la sujeción de las armas y del poder militar al poder civil, si esa armadura democrática estrechamente asociada con la democracia representativa es minada, si es corroída, si es erosionada, la consecuencia de eso no va a ser la perfectibilidad de la democracia, sino su abajamiento. La consecuencia de eso va a ser una regresión de los avances que se hayan podido lograr con la democracia representativa. La consecuencia de eso va a ser lo que la ciencia política contemporánea está denominando como autoritarismos competitivos, como democracias iliberales, inclusive como democracias totalitarias, pero que yo siempre prefiero denominar como de neodictaduras, que son regímenes despóticos que se sirven del instrumental de las formalidades de la democracia para legitimarse interna y externamente. Ahora bien, la democracia participativa, como ampliación, como desarrollo de la democracia representativa, es una aspiración y es una realidad que tiene que ser apoyada, que tiene que merecer el respaldo del conjunto de la sociedad y especialmente de los partidos políticos. Pero mucha gente se pregunta, ¿y con qué se come la democracia participativa? ¿Cómo se materializa la democracia participativa? ¿Qué en concreto significa? ¿Cómo se lleva a la práctica la democracia participativa? Y por supuesto que hay muchas maneras, y hay muchos mecanismos, y hay muchas vías. Todas ellas, repito, sobre la base de la consolidación y la preservación de la armadura democrática de la democracia representativa. Una de ellas, por ejemplo, son los referendos. Hay muchos tipos de referendos. En la Constitución de Venezuela están consagrados 4, lamentablemente consagrados en el papel, muy difíciles de realizar en la práctica por el férreo control del Estado partisano a las autoridades electorales y por un conjunto de requisitos que hacen sumamente difícil la convocatoria y realización independiente de los referendos. Pero hay 4. Uno de esos referendos es el referendo consultivo, un referendo para someter a criterio del electorado si están de acuerdo o no con una determinada política, si están de acuerdo o no con una determinada gran iniciativa. Hay otro tipo de referendo muy importante que es el referendo revocatorio, en virtud del cual el electorado puede revocar un mandato de elección popular, tanto del presidente como de un gobernador, como de parlamentarios, como de un alcalde. En mucho más de 10 años, ya casi 14 años de vigencia de la Constitución, solamente ha habido una iniciativa de referendo revocatorio, tristemente manipulada desde el poder, y lamentablemente esta iniciativa muy importante de democracia participativa ha quedado en el papel. También hay otro tipo de referendo que es el referendo aprobatorio, que es el que se concibe para la aprobación de determinadas leyes. Y otro tipo de referendo que es el referendo abrogatorio, que se concibe para que el electorado se pronuncie por la abrogación o derogación de una determinada ley. Con una particularidad, en la Constitución venezolana se establece que aquellas leyes que desarrollen derechos o garantías constitucionales no pueden ser sometidas a referendo abrogatorio. Y entonces el régimen venezolano, cada vez que aprueba una ley importante, en el primero o segundo artículo coloca la coletilla, esta ley desarrolla la garantía constitucional tal o cual, para que entonces ya quede excluida de poder ser sometida a referéndum abrogatorio. Entonces, la dimensión referendaria es una dimensión muy importante que amplía la democracia representativa siempre y cuando la democracia representativa tenga buena salud. Otra manera concreta de desarrollar la democracia participativa es con la descentralización, con la transferencia de poder de arriba a abajo, del poder nacional a las comunidades, a los fundamentos de la administración, y del centro a la periferia, con la transferencia de poder territorial,
de la capital a las provincias, a las localidades, a las municipalidades, a las ciudades. Fortaleciendo el poder regional, estatal, provincial, local, municipal, vecinal, se fortalece la democracia. Otra manera concreta de desarrollo de la democracia participativa es el diálogo social. El diálogo social que, por supuesto, tiene que ser protagonizado por el gobierno. Y el diálogo social con los sectores económicos, los sectores sociales, con los otros partidos políticos, con la sociedad civil, con los movimientos sociales, con las ONGs. Otro mecanismo importante de desarrollo de la democracia participativa es el fortalecimiento de los movimientos vecinales, comunitarios, cooperativos de base social. Pero fortalecimiento que pasa, por ejemplo, por el apoyo del Estado, el apoyo regulatorio, el apoyo político, inclusive el apoyo financiero, pero que no pasa por el condicionamiento político o por la autorización gubernamental o estatal acerca de qué movimiento se le reconoce la entidad, por ejemplo, de asociación vecinal, de consejo comunal o de cooperativa, porque cuando se entremezcla la partisanía política con el movimiento social, se destruye el movimiento social. Otra manera de participación política o de desarrollo de la democracia participativa es la promoción de la participación de la mujer, fundamentalmente sobre la base de consensos, de convicciones compartidas, no necesariamente sobre la base de cuotas particulares que muchas veces lo que tienden es a lograr resultados contraproducentes. Por supuesto que también a través de la participación de las minorías, sobre todo las minorías étnico-culturales, de los pueblos aborígenes, de los pueblos ancestrales. Y una manera muy importante de estimular, de desarrollar la democracia participativa es con la participación de los jóvenes. Y ahí tienen que ser las instituciones políticas muy creativas porque tienen que hablar su lenguaje, tienen que utilizar sus códigos, tienen que tratar de persuadirlos y de cautivarlos y de llamarlos a la participación a través de sus propias reglas y a través de sus propias estructuras de comunicación, para lo cual, indudablemente, la participación en las redes sociales es esencial. Y una manera muy importante, y creo que eso se ha hablado mucho en este evento, es el desarrollo de mecanismos de participación social en el control del ejercicio del poder, y especialmente del poder público, del poder gubernativo, a través de la rendición de cuentas, del monitoreo de los procesos de realización de las actividades gubernativas, los llamados presupuestos participativos, el gobierno electrónico y la transparencia y exposición en los procedimientos y trámites propios del ejercicio gubernativo. Ahora bien, como este es un panel que está integrado por representantes de partidos políticos y como el tema central de esta parte del CADE es partidos políticos y participación ciudadana, pues es, por supuesto que inevitable decir o plantear algunas ideas en relación con los partidos políticos y la participación política. La primera de ellas es una verdad que puede parecer de perogrullo, pero no necesariamente lo es en la práctica. Los partidos políticos tienen que ser promotores de la participación política. Decir esto podría sonar redundante porque nadie en su sano juicio va a decir, no, estoy en desacuerdo con eso. Pero en la práctica no siempre ocurre que los partidos políticos se conviertan en promotores o agentes de la participación política. ¿Por qué? Porque así como es un error considerar que la democracia participativa sustituye, cancela o deja sin efecto a la democracia representativa, porque considerarlo así genera dramas históricos en los países donde eso ocurre, también lo contrario es válido. Considerar que la democracia participativa o la ampliación de la participación es un riesgo para la democracia representativa. Porque puede existir la tendencia
en los partidos políticos de considerar que en los márgenes de la democracia representativa, los partidos son los señores del patio, son los principales protagonistas del juego de la dinámica política, y que en la medida en que esa dinámica se amplía a través de los mecanismos de participación popular, pueden perder influencia, ascendencia, relevancia. Y eso es un gran error. Es un gran error porque las consecuencias de prevenir, de oponerse, de resistirse a la tendencia natural a la ampliación de los mecanismos de participación política, lo que puede terminar es justamente dañando a la democracia representativa. Y el daño, la erosión de la democracia representativa es mortal para la democracia. El papel de los partidos políticos no es el de oponerse a la participación y a las maneras de ampliar la democracia. El papel de los partidos políticos es liderar ese proceso, encabezar ese proceso, conducir ese proceso, convertirse en vanguardia de ese proceso. Su papel histórico en la perfectibilidad de la democracia no es oponerse a los cambios, es liderarlos, hacerlos posibles. Ahora bien, para que el planteamiento de los partidos políticos como promotores de la participación sea creíble, es necesario que los partidos políticos en sí mismos sean ejemplo de la participación política, porque de lo contrario habría una gran disonancia que debilitaría mucho el mensaje y las perspectivas de éxito de la ampliación de la democracia. La prédica sin práctica es poco creíble o no es creíble. Y esa participación política al interior de los partidos políticos por lo menos debe de suponer tres grandes cosas. La participación democrática en la elección de sus autoridades corrientes, si es posible a todo nivel, nacional, provincial, estatal, local. La participación de la militancia y de los sectores simpatizantes y hasta de sectores independientes en la definición de los aspectos fundamentales de su doctrina, de su planteamiento político. Y no solamente en la definición, sino en la sucesiva actualización de esos aspectos que tienen que adaptarse a los cambios y a las transformaciones de la sociedad. Y en tercer lugar, la participación en la selección de las candidaturas de los partidos políticos, tema en el cual en Panamá hay una tradición muy robusta, una tradición muy importante. Y naturalmente que el mecanismo de las primarias es un mecanismo muy importante para el desarrollo de la participación política, no solamente de las primarias cerradas o las primarias en las cuales solo tienen derecho a participar los miembros de un determinado partido, sino también la idea de las primarias abiertas, aquellas en las cuales no solamente los miembros de los partidos tienen derecho a participar, sino también hay espacios de participación para aquellas personas que quieran dar de sí, intervenir, hacerse partícipes, formar parte de esos procesos políticos. Y finalmente, creo que es muy importante para el tema de la participación, el que los partidos políticos deban de asumir un propósito ético en estas líneas. Una cosa es el gobierno y otra cosa es la gobernabilidad. Una cosa es el gobierno democrático y otra cosa es la gobernabilidad democrática. Para que haya gobernabilidad democrática es indispensable que haya un gobierno democrático, pero no es suficiente. Para que haya gobernabilidad democrática es necesario que además de haber un gobierno democrático, haya la participación política del conjunto de las instituciones, instancias,
movimientos representativos del dominio político, económico, social, cultural y comunicacional de una sociedad. La labor específica del gobierno es la labor gubernativa, pero la labor de la gobernanza va mucho más allá del tema o de la labor propiamente gubernativa para incluir a todos los demás sectores que tienen un papel importante que desempeñar en la conducción general de la sociedad. Y como los gobiernos son, en última instancia, expresión de las formaciones políticas que compiten por el favor del pueblo y que finalmente los representan desde el punto de vista de sus integrantes, desde el punto de vista de sus ideas, el propósito ético consiste en comprender, en favorecer y en asegurar la participación del mayor número posible de instituciones importantes para asegurar la gobernabilidad democrática. Y eso solo es posible a través de la participación política y de la democracia participativa entendida, y repito, no como sustitución, no como cancelación, no como superación, sino como ampliación, sustentación y desarrollo de la democracia representativa. Muchas gracias.